Hola, buenas tardes. Vamos a explicarles el día de hoy el lenguaje de programación matemática de la empresa Wolfram. Este es un pequeño índice de lo que les vamos a mostrar. Vamos a empezar con una introducción, las características. Vamos a hablar de la matemática como un lenguaje de programación y vamos a ver qué conexión tiene este lenguaje con otras aplicaciones u otros lenguajes. Bueno, vamos a empezar. El lenguaje matemática, fue desarrollado por la empresa Wolfram Research, que es una compañía de software fundada por Stephen Wolfram, un matemático autor del programa mismo, y la empresa resume su objetivo como un pushing the envelope of technical computing, que es forzando el límite de la información técnica. Ahora sí vamos con la introducción del lenguaje como tal. Bueno, matemática es un programa utilizado en áreas científicas de ingeniería matemática y áreas computacionales. Originalmente fue concebido por Stephen Wolfram, como les comenté, quien continúa siendo líder del grupo de matemáticos y programadores que desarrollan el producto. La compañía está ubicada en Illinois, en Estados Unidos, y comúnmente es considerado como un sistema de álgebra computacional. Es también un poderoso lenguaje de programación. Y bueno, aunque matemática dispone de gran cantidad de procedimientos ya definidos, pues su verdadero potencial es cuando cuando se utiliza para redefinir y crear nuevos procedimientos. En este aspecto agrega a los tradicionales recursos de los lenguajes de programación renovados recursos para hacer cálculos numéricos y la construcción de gráficos y de nuevas herramientas para hacer cálculo simbólico. Eso de cálculo simbólico es muy importante y un poquito más adelante lo veremos. Bueno, la programación simbólica, que es lo que están innovando, por así decirlo. Entonces, con todo ello, matemática se convierte en una extensión del lenguaje de la matemática que permite no solo representar y transformar información o conocimientos, sino que le da a la matemática una nueva dimensión al posibilitar el ensayo y la exploración como medio habitual de aproximarse a los problemas y su solución. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que se puede hacer en matemática. Algo de lo que me di cuenta es que es como que muy parecido a R en cuestión de las entradas matemáticas que se pueden poner y también la graficación que genera. Entonces podemos ver aquí un editor de texto científico que permite hacer los cálculos numéricos y algebraicos integrando también la construcción de gráficos, que es lo que les comenté. También este editor se presenta como una interfaz entre matemática y el usuario, denominada frontend, que permite dar a matemática órdenes para que realice las tareas requeridas. En la imagen podemos observar que se parece mucho a un libro de cálculo de esos que venden normalmente. Se puede explicar así pues varios problemas o cómo resolverlos. Como comenta ahí, para el proceso de enseñanza y el aprendizaje de la matemática, los documentos creados con el frontend pueden tener la calidad tipográfica de un libro de texto. Pues eso facilita mucho más la comprensión tanto del lenguaje como de las matemáticas. Vamos a hablar de las características. Las características, estas solo son unas pocas porque en realidad tiene bastantes. Unas son las bibliotecas de funciones matemáticas elementales y esenciales, la manipulación de matrices y bases de datos, así como soporte de matrices tipo sparse, soporte para números complejos, la precisión arbitraria, computación de intervalos aritméticos y simbólicos, datos en 2D y 3D, función y visualización geográfica y herramientas de animación, solucionadores para sistemas de ecuaciones, ecuaciones diofánicas, ecuaciones diferenciales ordinarias parciales, diferenciales algebraicas de retraso, diferenciales estocásticas y relaciones de recurrencia. También tiene herramientas numéricas y simbólicas para cálculo de variable continua o discreta, así como bibliotecas de estadística multivariable, incluyendo ajuste, pruebas de hipótesis y cálculos de probabilidad y expectativa en más de 140 distribuciones. Ahora hablaremos acerca de matemática como lenguaje de programación. Matemática soporta los clásicos comandos if, do, for, while,
para el control de ciclos que caracterizan los tradicionales lenguajes de programación, permitiendo escribir programas al estilo de Pascal y C, por ejemplo, pero este es solo un aspecto secundario del potente lenguaje de programación que constituye matemática. La nueva forma de programación creada por matemática incluye, además, la programación al estilo de Lisp o Scheme, con las funciones map y apply, funciones puras y la recursividad entre otros recursos, que dan a matemática un marcado estilo de programación funcional. Y a todo ello se agregan las herramientas de programación del álgebra simbólica, patrones y reglas de reescritura, creando un nuevo paradigma de programación, la programación simbólica. Este estilo de programación se caracteriza por usar una forma unificada para representar todos los tipos de elementos que involucra: datos, listas, fórmulas, gráficos, funciones, programas, etc. Matemática acude al concepto de expresión para este propósito. Una expresión es un objeto con estructura de árbol que puede escribirse como f de x hasta x sub n, entendiendo que cada parámetro xi es otra expresión, y en la que los números y filas de caracteres son las expresiones elementales o átomos. Como consecuencia de esta forma de representación, por ejemplo, no se hacen mayores diferencias entre datos y programas, de manera que resulta natural que una función reciba funciones como parámetros y también pueda producir una función como resultado. Con las expresiones para representar todo tipo de elementos se ofrecen diversidad de recursos para operar con ellas, entre las cuales se distinguen los patrones y reglas de reescritura. En resumen, matemática unifica los nuevos recursos de la programación simbólica con los de la programación funcional para lograr un lenguaje que permite escribir algoritmos muy concisos y poderosos. En particular, es posible escribir programas que generan o modifican otros programas. Aunado a esto, la enorme cantidad de métodos que aportan matemática y sus bibliotecas convierten este paquete en una potente plataforma de programación. Conexiones con otras aplicaciones. Las comunicaciones con otras aplicaciones ocurren a través del protocolo llamado MatLink. Este protocolo permite no solo comunicaciones entre el núcleo de matemática y las pantallas, sino que también provee la interfaz entre el núcleo y aplicaciones arbitrarias. Wolfram Research distribuye de forma gratuita un kit para enlazar aplicaciones escritas en el lenguaje de programación C hacia el núcleo de matemática a través de MatLink. Otros componentes de matemática que usan el protocolo MatLink permiten a los desarrolladores establecer comunicaciones entre el núcleo y Java, o para programas.net. Usando este programa, puede decirle a matemática que ejecute cálculos. También matemática puede cargar cualquier clase de Java, manipular objetos de Java y desempeñar llamadas a métodos, haciendo posible construir interfaces gráficas desde matemática. De forma similar, la forma .NET puede enviarle órdenes al núcleo para que ejecute cálculos y devuelva los resultados. También los desarrolladores de matemática pueden acceder con facilidad a la funcionalidad de la plataforma .NET. Wolfram Language es simbólico. En Wolfram Language, todo, código, datos, imágenes, documentos, interfaces, programas, etc., son expresiones simbólicas. Es funcional. Con su carácter simbólico, da soporte a una forma extendida de programación funcional basada en transformaciones generalizadas. Es de un alto nivel. Por estar basado en conocimiento y por su principio de máxima automatización, puede que sea el lenguaje de programación de más alto nivel en el mundo. También es basado en expresiones. Todo en Wolfram Language, datos, códigos, etc., está representado como una expresión simbólica de tres estructuras que tiene un valor. Es orientado a objetos. Da soporte a una potente alternativa simbólica para la programación tradicional orientada a objetos, entre otras cosas. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre los paradigmas de programación. Como ya sabemos, la programación es darle datos e instrucciones a una computadora para que procese esos datos siguiendo instrucciones y nos devuelva un resultado. Todo esto sirve para resolver problemas, y ese problema puede resolverse de distintas maneras, y esas diferentes formas de solución son los paradigmas de programación.
Entonces, ¿qué es un paradigma de programación? En pocas palabras, es un estilo de desarrollo de programas, es decir, un modelo para resolver problemas computacionales. Hay lenguajes que tienen un solo paradigma y lenguajes multiparadigma. Todos los paradigmas se pueden diferenciar en dos grupos, que son el imperativo y el declarativo. La programación imperativa es aquella que dice qué se debe hacer, detallando lo que se va a hacer paso a paso. Es decir, tú en el código pones paso a paso todo lo que se va a hacer en el programa. Y la programación declarativa es en la que tú le dices al sistema lo que debe hacer y no sabes cómo, pero lo hace. Es decir, ya existen métodos o funciones por debajo que hacen que lo que tú quieres sin que tú se lo definas o se lo indiques. Dentro de los dos grupos de programación existen tipos de paradigmas y voy a mencionar algunos de ellos. El primero es paradigma o programación estructurada, también se le conoce como secuencial y se caracteriza porque va de arriba hacia abajo. Es decir, cada instrucción va una después de otra. Damos una orden, después otra y así sucesivamente. Es el primer paradigma que se aprende ya que es el más sencillo, pero después cuando se quiere hacer algo muy grande se vuelve complicado. El paradigma o programación orientada a objetos. Separa el sistema en entidades llamados objetos, los cuales tienen características y funciones. Estos objetos interactúan entre sí. Cuando se pasa del paradigma estructurado al orientado a objetos, se vuelve un poco complicado ya que se pasa de tener un código de arriba hacia abajo, en el que es muy difícil separar y escalar en todos los datos e instrucciones que se van haciendo, a un sistema en el que tenemos los elementos, o sea, los objetos separados y que se comunican entre ellos. De esta manera es más fácil manejar y mantener un sistema y hacerlo crecer. Bueno, yo vi en internet un ejemplo y voy a tratar de explicarlo. Por ejemplo, tenemos un objeto, que en este caso vamos a decir que es un perfil de Instagram. Este objeto tiene datos, que son los atributos, y tiene funcionalidad, que son los métodos. Los datos los vamos a tomar como los nombres, los apellidos, tu correo, tu contraseña, y la funcionalidad son las acciones que puede hacer tu perfil, que puede ser iniciar sesión, cerrar sesión, editar tu perfil, cambiar tu contraseña o hacer publicaciones. Y por ejemplo, este objeto es creado a través de clases. Las clases son como plantillas que ya están hechas para crear todos los perfiles que se puedan, y a este proceso se le llama instanciar. O sea, está la clase, que es toda la plantilla, todas las instrucciones que ya están hechas para que tú puedas crear tu perfil, que es el objeto. Y de estos objetos se pueden crear los que tú quieras. Bueno, no, o sea, no los que tú quieras, sino de ahí salen todos los perfiles y estos tienen datos y funcionalidad. No sé si me haya explicado, pero pues se me hizo un poco más fácil de entender. Ahora el paradigma o programación funcional. También divide el programa en entidades como la orientada a objetos, pero a diferencia de esta, cada parte es una función y hace una sola cosa. Por ejemplo, una función que multiplique dos números o que obtenga un resultado o transforme un dato. Entonces lo que hace es pasar los datos entre funciones. La programación funcional no utiliza ni ciclos ni condicionales, todo se hace a través de funciones. Paradigma o programación reactiva. Es un paradigma enfocado en el trabajo de flujos de datos finitos o infinitos de manera asíncrona, permitiendo que estos datos se propaguen generando cambios en la aplicación, es decir, reaccionan a datos ejecutando una serie de eventos. Se observan cambios en un flujo de datos que se están moviendo siempre, por ejemplo en un chat, en una transmisión de video, en YouTube o cualquier plataforma, y en estas hay flujos de datos constantes y cuando los datos cambian
se hace algo, o se reacciona a los cambios de flujo de datos. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención y esperamos que les haya servido de algo.